tal, amigos de la audiencia? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este programa radiofónico, Un Mensaje de Vida, de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, que se transmite en vivo los días lunes de 7 a 8 de la noche y sábado de 11 a 12 del día. Bien, a través de esta su estación Radio Vida XHCSBO en el 105.1 de su frecuencia modulada. Estamos ubicados aquí en calle Tamarindos, número 2A, del segundo sector del Fideicomiso Lázaro Cárdenas de este bello puerto industrial. Bien, le damos las gracias por su preferencia y por su compañía en este que será un súper interesante programa. No se lo pierdan, no le cambien y van a ver que va a estar muy bueno. Mi nombre es Gabriel y yo soy un enfermo de alcoholismo, miembro de esta comunidad. Tengo un invitado, ahorita les hago saber el nombre de mi invitado. Vamos a pasárnosla muy bien. Desde este momento puede llamar a cabina, puede hacer sus llamadas. Aquí tenemos teléfono aquí en cabina, es el 753-53-71701. Así que llame, con mucho gusto le vamos a atender alguna queja, algún regaño, no importa, lo aceptamos. También alguna sugerencia, lo que usted desee, estamos aquí para servirle. También tenemos un teléfono de contacto de Alcohólicos Anónimos de Guacamayas. El teléfono de contacto es 753-148-8890. Número de contacto 753-148-8890. Si desea mandarnos algún mensaje vía WhatsApp, puede hacerlo a través del 753-177-54 o también puede hacerlo al 753-120-6869. Le agradecemos por estar en sintonía. Si desea, la página de Radio Vida es www.radiovida1051.com. Nuestro agradecimiento a este importante medio de comunicación por el espacio que nos permite para realizar este programa, ya que tiene nada más como un solo objetivo: transmitir el mensaje, apoyar a las personas, ayudar a las personas que por el consumo de alcohol empiezan a enfrentar algunos problemas. Y algunos quiero que sepan que son problemas ya demasiado fuertes. Voy a leer nuestra carta de presentación, que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, pues, bienvenidos a este programa. Saludos para todos los radioescuchas. Vamos a enviar saludo hasta allá, hasta el Cerezo, el Bordonal, donde seguramente nos están escuchando. Por ahí está José Chávez, está Víctor Leiva, está Víctor Dorantes. Bueno, una infinidad de compañeros que están por ahí. Gracias a todos ellos por estar en sintonía. Les tengo un regalo y una sorpresa a todos ellos, mis compañeros. También saludar a los conductores de la Ruta 2,
por ahí está el Caballo, por ahí está Chava también, a la escucha. Salvador, un saludo para Chava, el cabecita de algodón. También vamos a saludar por ahí, decíamos al Caballo, está la Chimoltrufia, está el Tigrillo, está Barragán, parece que no anda trabajando Barragán, pero por ahí de todo le enviamos unos saludos. Para todos ellos, para la Chapis, un saludo fraterno para todos ellos. Están también de la Ruta 3, está el famoso Chava también de la Ruta 3, la unidad 46, el Gato de la 48, y bueno, hay muchísimos compas que por ahí están a la escucha. Gracias a todos ellos. Por allá vamos hasta a saludar a doña Julia, que está por allá en el sector 7, allá en las Guacamayas, a doña Efigenia, que está por ahí un poquito más para arriba, por ahí en las Flores. Está doña Efigenia también, que le mandamos cordiales saludos. Nos vamos hasta Uruapan también, donde está escuchándonos el ingeniero Miguel. Ingeniero, saludos para ti, gracias por escucharnos. Miguel Villanueva, que nos escucha por allá desde Uruapan, a la familia Villaluna también, que por ahí nos escucha, a Montserrat, a Carmelita, por ahí, que a lo mejor por ahí debe de estar escuchando, si no anda jugando por ahí, también nos está escuchando. Y bueno, bien, para todos ellos, muchísimas gracias por estar a la escucha. El tema de hoy se llama ¿qué es la salud mental en Alcohólicos Anónimos? Y bueno, y tenemos nada más y nada menos a un buen amigo aquí, el licenciado en psicología, Eduardo Gallardo Mejía. Adelante. Gracias, buenas tardes a todo tu querido público. Gracias a los compañeros de allá del Bordonal. Me da gusto saber que están pendientes de esta conversación. Y bueno, mi nombre es Eduardo Gallardo Mejía y estamos trabajando, echándole ganas. Pues bienvenido, Eduardo. Este tema que hemos preparado para el día de hoy, hay unas circunstancias muy grandes. Yo lo veo así, de esa manera. Lo que sucede con nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, que queremos ayudar a mucha gente que pues a veces tiene hasta trastornos, pero ¿y cómo hacerle? Pero bueno, necesitamos primeramente saber nosotros qué es lo que vamos a saber sobre la salud mental dentro de Alcohólicos Anónimos, ya que venimos arrastrando pues muchísimas cosas, pero no sabemos determinar cuándo entra, cuándo sale, cuándo empieza, cuándo termina, y eso pues tú nos lo vas a comentar. De entrada decimos que la salud mental en Alcohólicos Anónimos se enfoca en lograr, para nosotros es lograr la sobriedad emocional, lograr la estabilidad psicológica, pero también pues a través de la aceptación y de la ayuda entre nosotros, porque dentro de los grupos tenemos ayuda mutua y la aplicación de los pasos de recuperación. Bueno, buscamos equilibrar aspectos emocionales, aspectos mentales, espirituales también, porque esos son muy importantes para manejar el estrés y sobre todo, lo más importante para nosotros, superar la adicción, superar el consumo del alcohol. Así que ese es de entrada por ahí, pero ¿qué te parece si tú nos dices dónde empieza todo esto? ¿Cuáles son las causas o cuáles son los antecedentes para que tengamos este tipo de malestar emocional o enfermedad mental? Bueno, gracias. Mira, yo creo que primero tenemos que ir un poquito atrás. Ándele. Un poquito para atrás. Porque hablar de salud mental, de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es la estabilidad. O sea, ya lo... Ajá. O sea, como salud dice, es un conjunto en estabilidad. Quiere decir, tiene que haber una coherencia entre lo mental
lo emocional, lo espiritual y lo físico, lo que acabas tú de referirte ahorita en la introducción. Claro. Pero para tener nosotros esa salud mental, tenemos que, primero, que ir a los antecedentes, a la historia de... Pues de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y para ello, pues, contamos con el desarrollo, con la infancia, con la familia, ¿sí? Con el patrón, con toda esa patología. A ver, pero para hablar de salud mental, nosotros pues no tuviéramos que preocuparnos, que estresarnos, que angustiarnos, que deprimirnos, que desesperarnos. A ver, para tener salud mental, pues no tendría que pasar nada de eso. O sea que tiene que haber un conjunto de estabilidad. Claro. Ajá, exactamente, esa estabilidad. Pero ahorita estamos en una etapa de una sociedad de consumo. Estamos en una sociedad materialista. Y ahorita los medios de comunicación modernos ahorita nos traen a raya, ¿sí? Para ello nosotros... Hostigándonos a comprar. O sea, sí. Sí, nomás ahorita el celular, la tablet, los juegos, todo eso ya van generando una inestabilidad mental y emocional, si lo vemos en la niñez. Pero si nos regresamos al alcohólico que hoy está en ese proceso de llegar a esa salud mental, quiere decir que nosotros tuvimos un desequilibrio mental. Primero, un desequilibrio mental en el desarrollo, infancia, adolescencia. Porque cuando ya llegamos a la juventud, ya proyectamos, manifestamos un comportamiento o una conducta. ¿Cuál? Drogas, alcohol, diversión, desmadre, etcétera, etcétera. Adicciones. Todo lo que nos lleva a los malos vicios. A una dependencia. Exactamente. Los vicios me llevaron a una dependencia, consciente o inconsciente. Claro. En el mismo proceso del desarrollo, nosotros tuvimos otro problema que se llama inestabilidad emocional. Quiere decir, un conflicto de emociones. Y este conflicto de emociones se llamó enojo, pleito, alegar, pelear, discutir. Pero sobre todo se nos generó un resentimiento que lo fuimos cargando y hasta que un día, en una convivencia, en una diversión, en una pachanga, en una parranda, lo soltamos. Salió todo. ¿Sí? Tronó. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Es ahí cuando ya se ve lo que nosotros veníamos guardando, lo que en la psicología dice, venías reprimiendo. Todo eso. Entonces, todos esos síntomas que se vino ocultando, guardando. Recordemos que venimos de una educación muy, tú no llores, tú cállate, ¿sí? O sea, nos vinieron limitando a expresar esos sentimientos o esas emociones. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se formó? Dice aquí Sigmund Freud en el psicoanálisis, que todo eso se fue a la psique, al inconsciente. Y entonces eso después, todas esas emociones reprimidas de enojo, de sí, porque no lo podíamos hacer. Estamos hablando del alcohólico ahorita, el alcohólico adulto, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos llevó o el alcohólico activo, podríamos hablar? Exactamente, sí. No, él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Él ahorita él dice que es parranda, que hay que vivir la vida. Y, que es alegría. Ajá, sí. Pero va a haber dentro de unos 5 o 10 años, ¿no? Lo que ya descubrimos los que ya pasamos por ahí. Claro. Para concluir este punto, se nos generó una herida. Esta herida, comúnmente heridas de la infancia o herida en la niñez o herida del pasado, nos provocó a nosotros
mucha inmadurez. Y entonces, esa inmadurez por un ejemplo, el que tomó porque otra persona, no porque quería tomar, tomó porque otra persona le dijo, vente, mira, te invito. O imitó a alguien. Bueno, es que lo hicieron inconscientemente. Queriendo llenar un vacío. También. Pertenencia. Fíjate, viene pertenencia. Entonces, mi amigo, mi grupo, pero hay un vacío, hay una soledad. Algunas veces es por un abandono de un padre. Muchas de las veces es por fractura en la familia. Muchas de las ocasiones por divorcio. Muchas de las veces, pues los papás, bajo de recursos económicos, se fueron a trabajar y dejaron a la madre encargada. Entonces, ese abandono generó una herida. Ese descuido de la mamá en la cuestión emocional, en la cuestión afecto, pues nos fuimos y hasta que caímos en las garras de la droga y del alcohol. Pero bueno, algunos contamos con suerte, pero la herida está. El abandono, la herida de abandono está. Y a veces se nos acumulan hasta 3 heridas. Con esto quiero cerrar ese punto. Entonces, eso que hoy estamos tratando de salud mental, todos tendríamos que revisarnos. Todo el alcohólico activo y el alcohólico que está en proceso de sanación, curación mental, emocional, espiritual y física, tendríamos que revisar si todavía tenemos algunos recovecos que llenar, porque si no vamos a traer vacíos emocionales, vacíos mentales, vacíos espirituales, vacíos físicos, y que a veces se quieren llenar con cosas o con acciones. A ver, creo que esta parte, desde todo lo que se adquiere en la niñez, lo explicabas, cuando no tenemos lo que queremos o no queremos lo que tenemos. Así es. Nos causa un resentimiento, un malestar. Este malestar puede causar la herida o causa la herida, y posteriormente esta parte nos lleva a ser inseguros, a ser inmaduros. Ajá, muy bien. Tenemos que trabajar esto en el caso nuestro, porque si no logramos, ahorita tú lo comentabas, y yo me pongo luego en el lugar de cómo trabajamos nosotros los 12 pasos, tenemos que empezar a trabajar para no volver a beber, en el caso de los que estamos en Alcohólicos Anónimos, para no volver a beber. En el caso del que está activo, bueno, pues ya se le llegará su momentito, ¿no? A ver, nomás preciso 2 cositas ahí para, dice, el no volver. Pero hay algunas actitudes que también tenemos que tomar en cuenta todos los que estamos en este proceso. Y los activos y los... ¿Y sí, los no activos? Sí. Por ejemplo, de esas heridas, de ese resentimiento, de esa inestabilidad mental y emocional que se nos formó, hoy pueden ser miedos. Hoy puedo tener duda, hoy puedo tener fracaso, puedo entrar en depresión, puedo estar en la indisciplina, puedo estar en esa inconstancia, rebelde, y puedo estar en esa incertidumbre. Ahorita que estoy adulto, sí, ahorita que estoy en proceso de esa sanación, pero por eso digo, sería todo el que estamos en este proceso de sanación, no debemos confiarnos, sería la palabra clave. No te confíes de las enfermedades, porque las enfermedades del inconsciente y del pasado es como esa hierba que tiene raíz. Y que se riega por todos lados. Sí, se oculta, pero cuando llueve, a los 3 días ya está hasta agua. No sé si me dejo explicar. Muy bien. Que bueno, entonces entendemos parte de las causas que nos llevan a todo esto. ¿Cuáles serían los factores o qué factores influyen para todo esto? Bueno, hay 4 factores. El primero es la sociedad misma.
La misma familia. La misma sociedad. Iniciamos en la familia. Sí, todo esto se inicia en la familia. Y de ahí nos vamos a la cuestión económica. La economía. Tiene que ver mucho. Sí. Y lo tercero, pues lamentablemente, ¿no? A veces entra lo político educativo, ¿sí? Por falta de educación o por falta de buenas políticas o por demasiado, entonces también entra ese factor en la sociedad, en el individuo, pero no hay una buena orientación. Una buena orientación. Y pues aquí puedo decirte, en función a las experiencias, a veces es la cuestión moral o inmoral. De la persona educando. Sí, educadora, más bien es la educadora. Exactamente, porque a veces nos educan con ciertas normas o reglas que fueron hace mucho y que ahorita ya son obsoletas. O ya nos complementan con otras y andan agarrando de aquí a acá y como que la familia perdió identidad. Muy bien. Fíjate que ahorita que mencionas esto, yo me he dado cuenta a través del tiempo, ya tengo mis añitos también, y cómo la educación anteriormente para nosotros pues era estricta, era muy estricta. Pero hay una cosa que a mí no se me olvida. Había personas educadoras, maestros, no voy a hablar mal de ninguno, sino simplemente lo que yo viví. Personas educadoras que tenían vocación para hacerlo, incluso no tenían la profesión. Habían estudiado secundaria o prepa y los jalaban a dar clases, pero les gustaba, les agradaba. Y bueno, en esa conjunción hacían que uno aprendiera. Sus métodos, bueno, no sé si había metodología en ese tiempo, me imagino que sí. Sí la había. Sí la había, pero era mucho el ímpetu que le ponían ellos para que uno aprendiera. Vivo la situación con mis hijos y bueno, a mi esposa, pobre de mi esposa, le tocaba a veces sacarlo de un salón para meterlo a otro, porque ese maestro no cumple, ese se emborracha, no enseña, se la pasa en la cancha, se la pasa platicando. O sea, siempre andaba buscando un maestro que les diera clases bien, o que ellos tuvieran. Pero bueno, es parte de lo que yo viendo este asunto, pero volvamos en ese factor educativo que tú decías. Pero continuemos, porque para no salirnos de la tangente. Me parece muy bien. Ahora sí, si regresamos a lo que es la salud mental en el compañero o las compañeras, porque también hay mujeres, ¿verdad? Sí, hay mujeres. Y hay compañeras que... Y bastantes, que están, y muy trabajadoras. A la cual le mandamos un caluroso saludo a las compañeras. Es muy importante tener bien presente este punto de equilibrio. El mental con el emocional. A ver, fíjense como que lo vamos a cruzar. Equilibrio. El equilibrio del estado mental con el estado emocional. Ajá, sí. Luego, el estado físico con el estado espiritual. El físico. Físico con el estado espiritual. Espiritual. Cada uno de ellos tiene una función en el individuo, en nuestro libre albedrío, en la conciencia. ¿Sí? Pero a ver, vamos a suponer que este equilibrio se forme de un 100%. Te pregunto, para que tú tengas un equilibrio en estos 4 estados, ¿cuál sería el porcentaje que debería manejar en cada estado? Si son 4, pues un 25% de cada uno. 25%. Entonces, a partir, por ejemplo, de ese 25%, y aquí viene lo interesante que tendríamos que, como la tarea de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar en mi estado mental? Bueno, en mi estado mental se procesan todos los pensamientos, todas las ideas, fantasías, ideales. Pero ¿qué pasa si no estoy a mi 25%? Si estás menos. Y si le doy yo el 75% al estado emocional, ¿qué crees que va a pasar? Híjole. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, si... Es que no le voy a hacer caso a nada de eso. Si al estado mental le gana el estado emocional con emociones y sentimientos
negativos, donde está el amor, está la confianza, está el cariño, está la ternura, pero esto se vuelve negativo también. Claro. Con un pleito, con un enojo, con un abandono, con una separación, con una desgracia que pase. De repente se vuelve negativo. La mente, nada más en el pensamiento, nada más en la idea, si tiene un conflicto emocional con alguien, tu mente se va a volver negativo. En lo mental vamos a estar negativamente. Negativamente, bueno, psicológicamente ahí le llamamos bloqueo. Se va a bloquear lo que se pueda generar en el estado mental. Y así rápidamente te doy una lectura. Por ejemplo, en el estado mental se maneja la intuición. Aquí fíjate bien, ¿eh? Si yo ando drogado o ando borracho, ¿no hay intuición? No hay intuición. No. No, porque estoy bloqueado. Ese que decían el sexto sentido. El sexto sentido. También fíjate bien, ¿eh? La percepción. Percepción. Tú no vas a percibir que hay un peligro. Es parte de lo mismo también. Si está el 75% en el estado emocional y la emoción negativa está... No vas a percibir No nada. vas a percibir que corres peligro, ni tú, ni tu familia, ni nada. O sea... Fíjate bien, sí, me estás captando. Estoy captando todo. Ahora, imagínate la imaginación. Híjole. Si tuviste un pleito allá afuera y vienes aquí conmigo, vas a generar cómo desquitarte. ¿qué vas a imaginar conmigo? Pues nada. Sí. Va a estar bloqueado. Voy a estar en negro. Pues sí, ya estoy, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, ahora vámonos al inconsciente y al consciente. Si no tienes el 25%, igual que el estado emocional, tú aquí ya estás en un desequilibrio entre el estado emocional y el estado mental, porque le está ganando las emociones negativas y los sentimientos negativos al estado mental. Por más que te diga lo clásico, no hombre, ya no pienses, no va a pasar nada y no te sacan de ahí. Bueno, porque en la psicología se maneja el término de fijación. Y la persona que ya trae heridas del pasado, de la infancia y un chorro de problemas, se llama obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo quiere decir, este es el tomador número 1, es el enojón número 1, es el peleonero número 1. Híjole, ahí ya está calificado. ¿Por qué? Porque tiene un bloqueo. ¿Desde cuándo? No sabemos. ¿De dónde trae ese conflicto? Oye, están muy buenos esos factores. ¿Qué te parece? Ahorita me los continúas. Vamos a una pequeña pausa. No le cambien, recuerde que estamos en su programa Un Mensaje de Vida. Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa Un Mensaje de Vida. Y pues recordarles que el tema del día de hoy, la salud mental dentro de, o cómo se vive la salud mental en Alcohólicos Anónimos. Está nuestro amigo licenciado en psicología, Eduardo. Sí, se me confundió al principio. Eduardo Gallardo Mejía, un buen amigo, un buen compañero también, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero el día de hoy lo invitamos precisamente por lo de la salud que debemos de, o que debiéramos tener, más bien. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes que estén en sintonía. Lalo, estábamos con los factores, y que decías puesto que lo mental, lo espiritual, todo esto, cuando empezamos a verlos o a notarlos, tenemos que hacer algo. Sí, ok, pero permíteme, hace rato dije las características del estado mental. Ah, sí, cómo sí, claro. Nos bloqueaban, pero, y ahora te doy el contenido de la parte más importante del ser humano, que son el estado emocional, donde están las emociones y los sentimientos. Recordemos que ahí existe el amor, el afecto, la empatía, la estabilidad, el equilibrio, las cualidades, los sentimientos y las emociones.
estos se mueven al signo positivo o al signo negativo, dependiendo del punto de equilibrio y el punto de madurez. ¿Sí? Bueno, ahora sí regresamos a la... A ver, un detallito ahí. Lo hago porque, pues, lo vi. Y no lo viví muy bien, pero una partecita de esa sí. Decías hace rato las limitaciones por la forma como nos educaron. Algo que decías ahí de las cualidades que tenemos. Correctamente. Tenemos muchas cualidades. Ahora lo he visto yo. Pero cuando estábamos pequeños, nos decían, no sirves para nada. Esa limitante nos dañó mucho. Esa limitante, exactamente. Por eso quería tocarla. No sirves para nada. Y crece uno creyendo eso, ¿eh? Sí, y el problema psicológico se llama complejo de inferioridad. Fíjate, ¿quién te lo dio? ¿Quién te hizo ese trauma? Fíjate. Complejo de inferioridad. No, y uno piensa que es acá el bullying. Ya viene arrastrándose. Por eso decía que... No, decía que desgraciadamente es en el seno familiar como un factor principal donde nacen lo bueno, lo malo que nos va a suceder cuando estemos grandes, es en nuestra familia. Claro. A veces directamente de un padre o de una madre o de un hermano, un tío, un abuelo. Hoy como ese complejo es, me da pena, me da vergüenza, yo no puedo, no sé, quién sabe. Hay la mayoría seguimos arrastrando eso, no puedo. Mejor hazlo tú. Entonces, claro, sí, entonces... Continúa. Ok, entonces, pero decíamos cómo vamos a sacar ese problema, cómo vamos a liberar el problema del bloqueo mental. A ver, hay dos ejercicios muy importantes para cuando uno tiene un problema mental o un bloqueo mental en cuestión del desequilibrio mental y emocional. Primero tenemos que aceptar que tenemos un problema. Y cuando hablamos del problema mental, hablamos de que se me olvidan las cosas, me duele la cabeza, siento que no me entiendo, siento que no me entienden, que no me comprenden. Entonces, cuando ya tenemos ese bloqueo, hay que aceptar que tengo un problema mental. No estoy hablando de locura, no estoy hablando de trastorno, estoy hablando de traumas que se nos vinieron generando, crecieron, nos bloquearon. Y entonces, ¿cómo se puede definir un trauma? El trauma es el desequilibrio. ¿Bloqueo? El bloqueo es cuando no pasas de ahí a consecuencia de ese trauma. Y llámese estrés, angustia, ansiedad, depresión. Ese es el trauma. Hasta ahí llegas. Hasta ahí. Es como una pared hasta donde vas a llegar, ahí vas a topar. Y cuando te hablo de bloqueo, es que por más que le busquen, le digan, no tiene la capacidad en ese momento para decir, sí, retomo mi vida, me doy el valor, me doy la confianza, sí lo acepto, sí necesito ayuda. Está bloqueado. Se cierra pues en su mundo, ¿sí? No lo sacan, no lo mueven de ahí. Fíjate, qué importante es que digas o que me menciones a mí esto, porque a veces cuando invitamos a una persona que sabemos que tiene problemas y cuando pone esas negativas, a veces decimos, es que no quiere. No es que no quiera. Es que está bloqueado. Está bloqueado, sí. Está traumado. Está traumado, exactamente. Y en la psicología, en el psicoanálisis, se le llama mecanismo de defensa. Para no seguir sufriendo, o para no ponerse en evidencia, o para no... ¿sí? Él se niega. Entonces hay un mecanismo de negación. En algunos de los casos hay hasta un mecanismo de evasión. ¿Sí? Evade, niega. Pero bueno, ¿cómo vamos a salir de eso? Si alguien dice, oye, creo me estaba pasando algo, estoy viviendo algo. Bueno,
Primero, tenemos que aceptarlo, tal como lo dice el programa. La fórmula, primer paso. Primer paso, tenemos que aceptar. Que tenemos un problema. Que hay un problema. Y yo creo que iríamos un poquito allá. Que yo también soy el problema. También. Que yo soy el problema, ¿sí? Porque a veces nomás culpamos por culpa tuya. O sea, entonces aquí es de valiente decir, sí tengo un problema y yo soy el problema. Aceptación. A la aceptación. Derrota. Sí. Derrota, decir, ¿sabes qué? Pues ¿por qué sigo luchando si yo tengo un gran problema? Si yo soy el que tiene mucho que ver, entonces tengo que darme el valor y decir, sí acepto. ¿Qué pasa cuando yo acepto? Tengo que buscar ayuda. Buscar una solución. La familia, un amigo de confianza, un sacerdote, un borracho. Un ex borracho. Y entonces, si acudir con un profesional, con un psicólogo. Con un psicólogo. Dependiendo del Eduardo. Un problema, dependiendo del problema, es al psicólogo que voy a ir. Si mi problema ya es fuerte, entonces tengo que ir con un psicólogo clínico o con un psiquiatra o con un psicólogo. O sea, ya dependiendo de cómo. Aquí es la clave, es que tú te decidas que empieces con quien sea. ¿Sí? Otra de las técnicas para ayudarle a los compañeros es relájate. Cuenta hasta 10. Relájate. Vete a la playa. Vete a caminar al cerro. Relájate. Y pon en orden tus sentimientos, tus pensamientos, tus ideas, lo que tú creías que se iba a lograr y no se logró. Y es que a veces aquí entra el otro estado, el otro desequilibrio, el estado físico contra el estado espiritual. Híjole. Aquí, físicamente, cuando tenemos nosotros una enfermedad mental o un desequilibrio X, andamos como zombie. Andamos caminando, pero la esencia no está con nosotros. O sea, la conciencia no está con nosotros. Andamos por milagro de Dios. Dijera alguien, decía antes, caminas porque la ley de la gravedad no es mala contigo. Exactamente. Pero andamos sueltos de lo esencial. Porque nosotros tenemos en la parte espiritual la conciencia, los dones, las virtudes. Esas tres cosas que van en el alma y en el espíritu, conectado a una energía superior, si se va fuera de nosotros, pues sí, porque tenemos un proyecto de vida, tenemos un destino, pero no está la esencia, no está la energía, porque nosotros somos energía. ¿Sí? Y entonces ahí, si físicamente yo le doy más realce o importancia a todos los problemas, todo lo que está a mi alrededor, y me suelto del estado espiritual, o sea, en otras palabras, es de mi fe y de mi credibilidad, y yo creo más en lo material y en lo superficial, ahí voy a valer. Voy a estar muerto. Ahí nomás voy a existir, pero no vivo. Entonces me tengo que volver a conectar. Y para eso, solución 1. Para eso tengo que hacer un análisis y una reflexión conmigo mismo. Otra, lo puedo hacer en mi casa, hacer una reflexión, hacer una oración y relajarme. Fíjate cómo iniciamos, decías tú, cuando ya detectes el problema, nosotros cuando le hacemos la invitación a que vaya al programa, dice aquí en Alcohólicos Anónimos, no se te exige nada. Uh-huh. Los 12 pasos de Alcohólicos son sugeridos si tú los quieres tomar para lograr mantener la sobriedad. No tienes que tomarte todo, no, en partecitas nada más. Al reconocer mi propia experiencia veo que fui tomando en pequeñas dosis, al menos yo. Lo único que se necesita verdaderamente es una mente abierta.
Nos lo menciona sí, nuestro sí. segundo paso, cuando llegas y aceptas que tienes un problema y empiezas a buscarle la solución. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Cuando te regalan el café y dices, qué buen café, qué buen café, pero no te lo acabas. Lo vas Dosificando. traguito. Dosificando. Sí. Y cuando se acaba eso, dijo, ¿ya se acabó? Sí, entonces, Sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dosificar esta parte para llegar al punto de equilibrio. Quiere decir, yo tendría que regresar al hermano alcohólico en recuperación, al que está buscando el proceso de la sanación, diría, vete al centro. Sé el centro de la parte mental, de la parte espiritual, de la parte física y la parte emocional, porque el alcohólico a veces es extremista. Y si te vas hacia un lado, se te nubla el otro. Exactamente. Entonces, vete al centro para que puedas de ahí visualizar y tener control de ti mismo, no de los demás. No. Porque eso eres tú. Y debes ubicarte en el centro para que puedas manejar ese 100, para que llegue a ese 100. Porque tenemos unos antecedentes de heridas, de abandono, heridas, ¿sí? De muchas cosas. Y estamos trabajando ese problema que traemos como patrón, como patología, como herencia. Entonces la salud mental es mucho más que 2, 3 pasos. No. La salud mental es de todos los días. Y fíjate que dentro de nuestro programa, tengo aquí una partecita, dice, son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, enfermos mentales. Bueno, sí. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, pueden atribuirse a sí mismo salud mental. Lo que tú acabas de comentar, es una parte del segundo paso de Alcohólicos Anónimos. Y si recuerdas, los creadores de este programa no eran personas que no sabían. Sí, estaban bien preparados. Bastante. Y lucharon hasta que encontraron esa salud mental, y todo se debió a una iluminación, a una energía, a una luz espiritual. Mientras anduvieron y hasta que llegaron a un punto total de rendición, pero reconocieron que no podían. Bastante buenísimo ese tema. ¿Qué más nos puedes decir ya porque tenemos el tiempo ya encima? ¿Alguna conclusión sobre todo eso? ¿O te falta algo todavía? Diríamos quizás así rapidísimo, para los pasos, por decir así, unos pasos para la salud y protegernos. Ahora sí sería la protección, y porque la idea es... Para ya no caer otra vez en lo mismo. Bueno, buscar la manera de... Por lo menos la información la tenemos. De no caer bueno, yo creo que el primer paso ya lo dijimos, que es reconocer la enfermedad. Claro. Primero. Es lo primero, lo inicial. En todas las filosofías, y entonces es que el hombre debe de conocerse a sí mismo. Claro. Si no te conoces, pues no, es nada. Entonces, la segunda es asistir a que te orienten. Orientación. Esto de la salud mental, necesitamos de otro. Necesitamos de alguien que sepa. De la literatura.
necesitamos de otros libros. Sí. O sea, sí, de la literatura para no salirnos del enfoque del encuadre. Y luego, muy importante, seguir buscando las raíces de mi enojo, de mi enfado, de mi estrés, de mi angustia. Buscar las Conocerme. raíces. Sí, me conozco. ¿Cómo se le llama? Introspección. En la introspección. Buscar dentro de mí. Pero eso lo hace cuando meditas, reflexionas y cuando vas a buscar la ayuda espiritual. Claro. Sí, porque te tienes que rendir, te tienes que meter a ti mismo. Otro es vivir adecuadamente. Y vivir adecuadamente, pues es sencillo, pero aquí ¿qué se requiere? Estar en paz contigo mismo. Claro. Y ser humilde. O sea, ya deja de... Dejar a los demás en paz. Sí, suéltalo. Que vivan su vida. Suéltalo, descarga, porque lamentablemente el alcohólico ahora es el barco. Quiere... Todo el mundo en la boda quiere ser la novia. Sí. Y bueno, y la otra es seguir buscando la sanidad. Hablábamos de 4 estados. La parte física, tengo mi médico. Tengo que, sí, estar bien. Si es lo mental, con lo psicológico. Si es lo espiritual, pues tengo que ir a nutrirme de conciencia. Y si es lo emocional, pues ahí es una dosis de amor y de afecto familiar con amistades. Y en la parte física también tengo que buscar un área deportiva. El deporte, actividades lúdicas, ¿sí? Donde tengo que interactuar con otras personas. Y por último, pues escuchar con atención, porque a veces sufrimos de memoria. Es poner atención para poder tener un buen diálogo, ¿sí? Y esto nos va a permitir poner como un sello, una puerta, donde todo lo que está alrededor invadiéndome ya me voy a ir poniendo así como barreras. Como barreras protectoras, ¿no? Barreras protectoras para que no... en la antigüedad la llamaban escudos. Entonces, ahora voy a ponerme escudo, pero ya a la medida. Y criados por mí. Porque yo tengo que ir hacia formar... Hacia mucha gente. Hacia mucha gente. Ahora, mucha gente que me rodea. Ahora voy a ser yo el que va a estar en la observación. Antes yo me quejaba, antes yo veía, ahora soy yo. Ahora tengo que atender a todos esos que se quejan. Soy como una luz. Híjole. Y no tengo que permitir que se apague la luz. Dice nuestra segunda tradición que nosotros debemos de guiar a través de un ejemplo. Y porque así como lo aprendimos, que en Alcohólicos Anónimos es solo por hoy, aquí también hay un objetivo en la sanidad. En la salud mental dice que el objetivo es ser mejor que ayer. Ser mejor. Coinciden. Está muy bien esa frase, ¿eh? Ser mejor que ¿sí? Hoy ser mejor que ayer. Claro. Entonces quiere decir que, por eso decía, la salud no tiene fin, no tiene paro. O sea, no. Todos los días tengo que estarme rehabilitando. Igual que Alcohólicos Anónimos. Igual. Lalo, es un placer. Queda mucho, porque yo sé que tienes cuerda para mucho rato, pero desafortunadamente ya estamos al límite del tiempo. Agradecerles a todos los radioescuchas. Había mucha gente interesada en escuchar ese tema. Yo estuve platicando con muchas personas, compañeros, amigos, conocidos y familia. Les decía que iba a estar muy bueno y no quedan decepcionados. Bastante bueno el tema. Entonces, creo yo que hubo bastante audiencia el día de hoy porque así lo querían escuchar este tema. Lalo, agradecerte el que estés aquí. No, gracias a ti. Algo que quieras agregar para despedirnos. Bueno, quizás 2 cosas. Una, desearles próximamente a las madres. Viene el Día de las Madres, a todas las madres que están en ese proceso de sanación y curación. Pues darle las gracias por tanto amor que nos dieron a todos. Esa es la primera, felicidades con anticipación. Y lo segundo, sí
decirle a todo el que está en ese proceso de curación, sanación mental, emocional y espiritual, que no hay que confiarnos. Y hay que ir un poquito más allá, porque somos nosotros, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos nietos, y hay vecinos que están viéndonos en este proceso de Alcohólicos Anónimos. Entonces, creo que ya nosotros ya no debemos hablar, debemos ejemplificar. Ser ejemplos. Ser ejemplos. Lalo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Agradecerle por aquí a David, que estuvo por ahí en los controles. Gracias, David. Pero sobre todo a todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía. Le pido que continúe con la programación. Ahorita viene enseguida Palabra de Vida con Julián Covarrubias. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado en otra emisión de Un Mensaje de Vida. Gracias y buenas noches. La juventud levanta. Dios mío, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto fue Un Mensaje de Vida. Te invitamos a escuchar nuestra próxima emisión aquí en Radio Vida 105.1 FM.